Pues buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestro proyecto de investigación. Asimismo, el día de hoy se van a definir algunos parámetros. En algunos casos había dejado como una tarea extra, pero tengo 2 horas con ustedes el día de hoy, los voy a aprovechar para definir esos parámetros de su investigación. ¿Qué vamos a definir el día de hoy? Pues el tipo de muestreo, el tipo de estadístico de prueba que van a utilizar y probablemente vayamos a definir un poco el alcance, que es el tema que vamos a estar desarrollando por hoy. Asimismo, hago énfasis en los procedimientos estadísticos. Vamos a hacer un repaso de lo que hasta ahora hemos visto y si hay alguno que nos haga falta, pues igual y coméntemelo, ¿no? Ya vimos el método de chi cuadrada, ese ya está. Ya vimos el método de Pearson y de Spearman, ¿verdad? Esos dos ya están totalmente vistos. Llegamos a ver a ANOVA de una vía, ¿no? Está pendiente entonces la ANOVA con ustedes, no la hemos visto para nada. De acuerdo. Ya vimos Alfa de Cronbach, tampoco. Ok, esos dos tenemos pendiente para hoy. Excelente. Yo tengo el tema, yo se los voy a asignar. Muy bien. Entonces, vámonos con lo que va a ser el siguiente procedimiento estadístico de comprobación de hipótesis. Ya vimos lo que fue Pearson, Spearman y Chi cuadrada. La característica principal de estos tres métodos de comprobación es que trabajan con hipótesis que buscan una relación entre iguales, es decir, una correlación positiva o negativa. En el caso de la que vamos a ver el día de hoy, lejos de buscar esto, busca otro tipo de elementos, busca trabajar con aquellas investigaciones que manifiestan instrumentos de más de una dimensión. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay algunas investigaciones cuyo instrumento aborda dimensión 1, dimensión 2 o divide por dimensiones la investigación. Asimismo, hay algunas personas que quieren trabajar con 2 o 3 escuelas diferentes o plantearían su tema para 2 o 3 escuelas diferentes. Y pues obviamente al momento de plantear la escuela con diferentes poblaciones, no se puede hacer una correlación simple porque no podríamos en este caso correlacionar cada escuela con la variable que en este caso se está llevando a la práctica. Ante este tipo de situaciones, ejecutamos un procedimiento que se conoce como ANOVA de una vía. De las 5 diferentes categorías de ANOVAs que hay, esta es la única que vamos a estar viendo, porque las demás son un poco más complejas y aunque sí forman parte de investigación cuantitativa, pues no considero que sean tan necesarias, al menos no en este sentido. Muy bien. Entonces vamos a platicar acerca de la ANOVA de una vía. La ANOVA de una vía va en función de diferentes elementos de por medio. En realidad, de todos los estadísticos que hemos visto, es considerado el más complejo y al mismo tiempo el más sencillo, puesto que las diferentes terminologías para ir llevándolo a la práctica realmente son bastante fáciles. Únicamente es ir, pues en este caso, comprendiendo los pasos y tratando inclusive de practicar con algunos ejercicios que yo les voy a facilitar. Bien. Entonces vamos a platicar acerca del análisis de ANOVA. Ok. Bien, el análisis de ANOVA, de varianza de ANOVA o ANOVA de Fisher, que es el término como tal o el nombre del autor de esta metodología estadística, es una técnica estadística paramétrica. Cuando hablo de paramétrico es porque funciona con variables discretas, al igual que con variables continuas. Y se utiliza para comparar grupos de datos o las medias, en este caso, de un grupo de datos. Si, por ejemplo, yo quisiera trabajar con 2 o 3 escuelas, una investigación enfocada a tercer grado, pero tercer grado de una primaria pública, de una primaria privada y de una primaria indígena, estaría abordando 3 diferentes poblaciones. Como son 3 diferentes poblaciones, no puedo correlacionar cada población con la variable de estudio. En este caso es cuando se utiliza la ANOVA de una vía, porque se enfoca en la comparación de grupos de datos. En ANOVA los factores son fijos o aleatorios. Por lo general, si el investigador controla los niveles de un factor,
el factor es fijo. El día de hoy vamos a ver el último elemento de la metodología, perdón, penúltimo, que es conocido como el diseño. Entonces, de acuerdo a cómo es el diseño, si es experimental, si es cuasi experimental o si es experimentos puros, el factor de movimiento de la nova va a ser fijo o va a ser, en este caso, variable. Todo va en función del diseño que seleccionas. Pero pues todo esto lo vamos a estar platicando el día de hoy. Cuando los factores sean defectos fijos, aparecerán en la fórmula como parámetros. Quiero que hagas un poco de recordatorio acerca de los muestreos y comprendas que no es el mismo parámetro para la desviación estándar de una muestra y la desviación estándar de una población, ni para la media de una muestra y la media de una población. Todo cambia. Esa simbología griega es importante que comprendas dónde cambia y en qué sentido. Y el problema más sencillo de ANOVA, que es como lo que te decía, que vamos a ver, es el análisis de varianza de un solo factor, también conocido como ANOVA de una vía. Este tipo de procedimiento es el más sencillo porque solo trabaja con un máximo de 5 tratamientos. Sin embargo, no quiere decir que no hayan otras ANOVAs. Hay la ANOVA multivarial, la ANOVA de multivías, entre otras diferentes terminologías. Inclusive hay la ANOVA para datos discretos, entre otras. Entonces, únicamente vamos a ver la ANOVA de una vía o la ANOVA dedicada a la comparación de medias de 3 hasta 5 aproximadamente. Bien, entonces vamos a comenzar con el desarrollo del método. Primeramente, como en todos los estadísticos de prueba de investigación que hemos estado viendo, se va a formular una hipótesis. La hipótesis va en función a dos elementos principales. Uno, que debe llevar tanto la nula como la alterna, pero en el caso de la ANOVA de un factor, algo muy curioso que lo que vas a notar es que tanto la nula como la alterna afirman. Es muy chistoso, es muy curioso el caso, pero ambas van a afirmar. Ahora lo vamos a checar. Y el segundo factor que hay que tomar en cuenta es que como es un procedimiento de dos desviaciones, es decir, toda la investigación que estamos trabajando tiene dos desviaciones, manifiesta un 95% de confianza. Sobre 1 es el 0.95 y el alfa o el 0.05, el 5% sobre 1, es nuestro sesgo de error o margen de significación, como también recibe el nombre. De hecho, aquí está el problema donde dice, se preguntó al azar a los estudiantes de 3 carreras universitarias la nota obtenida en la primera prueba de cálculo y se obtuvieron los siguientes resultados. Si lo vinculamos a un ejemplo real, podríamos verificar 3 carreras de la República de México como son, no sé, diseño gráfico, arquitectura e ingeniería industrial. ¿Por qué esas 3 carreras, maestro? Porque las 3 llevan cálculo en su momento, en diferentes dimensiones, sí, pero imaginemos que la materia en común pues es cálculo. Entonces se toman a las 3 carreras y se les pregunta qué nota obtuvieron. Ojo, lo que estás viendo no es la nota, en este caso, del alumno. No puedes sacar 3, la calificación mínima es 5. Lo que estás viendo es la media de 4 grupos de alumnos de esa carrera. Voy a poner un ejemplo. Digamos que en la carrera 1 habían 20 alumnos. Cada 5 alumnos dijeron cuánto habían sacado y luego se sacó el promedio. El primer grupo de 5 sacó 3.0 como nota promedio, el segundo grupo sacó 3.7, el tercero 5.1 y el cuarto 4.1. ¿Sí me estoy explicando? Son las medias de las calificaciones, las medias de la nota. No es la nota como tal. No es que un alumno haya sacado 3, otro alumno haya sacado 3.7, no. Son las medias únicamente. Bien. Entonces ya tengo la tabla construida y como puedes observar, la tabla tiene carrera 1, carrera 2, carrera 3 y cada una de las carreras aporta 4 diferentes promedios. 3.0, 3.7, 5.1 y 4.1, así sucesivamente con cada tablita. Vamos entonces al procedimiento. Segundo, primer paso, bueno, antes de hacer el procedimiento como tal, es necesario establecer las hipótesis. Es lo que te comentaba. Es algo sumamente curioso, pero en la ANOVA de una vía, ninguna hipótesis va a negar. Ambas van a afirmar, pero una va a afirmar en sentido contrario a la otra. Y observa, la hipótesis nula
Dice que las tres medias son iguales. La media 1, la media 2 y la media 3 son iguales. Eso está manifestando. Que las tres medias, después de hacer la sumatoria de medias y formular una media de cada carrera, son iguales, ¿de acuerdo? O significativamente iguales. Mientras que la hipótesis alterna dice, no es cierto, al menos una media es distinta. Solo quiero que observes, ninguna está negando. Las dos están afirmando. Una está afirmando que las tres medias son iguales y la otra está afirmando que al menos una es distinta. Muy importante para que comprendas la nova. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Excelente. Siguiente paso, siguiente elemento a considerar. El siguiente paso, siguiente elemento a considerar, va en función de, obviamente, dar el nivel de significación, pero pues el nivel de significación es predeterminado. Sabemos que siempre trabajamos con un nivel de significación de 0.05 y un 0.95 o 95% de margen de confianza. Ahora, el paso número 1 del procedimiento es ejecutar la sumatoria de cada fila, ¿de acuerdo? No columna, fila. La primera carrera, que aquí lo puedes ver, tiene 3.0 más 3.7 más 5.1 más 4.1, lo que en total dio 15.9. Es importante que no vayas a promediar ni vayas a redondear ningún dato hasta que te lo solicite. Si tú redondeas 15.9 a 16, listo, falló todo el procedimiento y por ende no vas a tener ningún puntaje en este ejercicio. No se redondea hasta la tabla de significación y comparación, ¿de acuerdo? En este momento tú no hagas ni un solo redondeo, únicamente sigue el procedimiento. Bien, así se va a hacer con cada una de las tres universidades. Como son tres universidades, van a ser tres sumatorias. La primera universidad me dio como sumatoria 15.9, la segunda 16.2 y la tercera 15. Fueron las tres carreras como tal. Bien, ya tengo mis tres sumatorias. Paso número 2. Dentro de esta misma dinámica, una vez que ya tengo la sumatoria, ahora la voy a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Pero, ojo, si tú elevas 15.9 al cuadrado, no te va a dar 65.51. A ver, eleven 15.9 al cuadrado. Dígame cuánto les da. ¿Tienen calculadora a mano? Eleven 15.9 al cuadrado. Dígame cuánto. 252.81. No es 65.51. Para sacar esas elevaciones al cuadrado, lo que tengo que hacer es volver a tomar dato por dato, ¿de acuerdo? De la primera fila, es decir, 3.0, que fue el primer dato, y lo voy a elevar al cuadrado. El resultado de este 3.0 al cuadrado se lo voy a sumar a 3.7 al cuadrado, más 5.1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque puede suceder que digas, es que maestro ya está sumado, entonces hago el 15.9 y lo elevo al cuadrado, pero no, porque te va a dar, como ya había mencionado Abraham, otro resultado totalmente diferente. Es cada elemento de la fila elevado al cuadrado y al final los resultados se van a sumar, lo que por ende, si tú elevas al cuadrado cada elemento y lo sumas, te va a dar ese 65.51. Lo mismo en el caso de la carrera número 2 y lo mismo en el caso de la carrera número 3. Posteriormente a esto se hace la sumatoria de los totales de la carrera, de cada carrera, y al final dio 47.1. Y se hace la sumatoria de las elevaciones al cuadrado que dio 188.93. ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Estamos en el paso número 2. Se condensa el ejercicio en sí a 8 pasos o 9 pasos, si más no me equivoco, aunque el ejercicio original debe de manifestarse sobre 33 pasos aproximadamente. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahí está. Entonces, aquí estaba el ejemplo de la sumatoria, aquí estaba el paso 3. Pues para sacar el tratamiento, que ese término va a recibir la sumatoria de las tres carreras como tal, se van a sumar 15.9 más 16.2 más 15, lo cual me dio 47.1. Ese 47.1 va a ser conocido como tratamiento. El paso número 4 es sacar el factor de corrección.
El factor de corrección va a necesitar al tratamiento porque la fórmula dice que es el tratamiento al cuadrado entre n, que n es el número de datos, lo cual me da igual a 47.1 al cuadrado sobre 12, que es por ende 2218.41 entre 12, y al final, al momento de hacer la división, me dio 184.8675. Ya tengo mi tratamiento, ya tengo mi factor de corrección. Bien, el paso número 5 entonces va a ser la suma de los cuadrados totales. La suma de los cuadrados totales es igual a la sumatoria de los cuadrados de cada total por fila menos el factor de corrección. Entonces, 188.93, que por si no lo recuerdas, surge a partir de la sumatoria de los cuadrados, se le va a restar 184.8675. Esto me va a dar como resultado 4.0625. Toma muy en cuenta esos datos. Ahora, se va a hacer la suma de los cuadrados de los tratamientos. Es el paso número 6. La suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a la sumatoria por fila entre 4 elevado al cuadrado. Perdón, es la sumatoria de la fila elevada al cuadrado entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque cada universidad, te lo comenté al principio, cada universidad dio o aportó al problema 4 calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres conocer cuál es el número total de datos, sumas 4 más 4 más 4 y son los 12. Como cada universidad aporta 4 y realmente estás trabajando con la sumatoria de filas por universidad, es 15.9 elevado al cuadrado entre 4, más 16.2 elevado al cuadrado entre 4, más 15 elevado al cuadrado entre 4, lo que te va a dar 184.8670, perdón, menos 184.8675, que es el factor de corrección. Posteriormente se hace la elevación al cuadrado y pues ya me queda como el ejemplo de abajo, que es el siguiente paso, ¿no? 252.81 entre 4 más 262.44 entre 4 más 225 entre 4 menos 184.8675. ¿Hay algunas dudas acá? Creo que está bastante sencillo el problema, pues únicamente es ir comprendiéndolo. Bien. Entonces vamos al siguiente paso. Hasta que llevamos 6 pasos condensados, insisto. Una vez que ya hago todo lo que es el desarrollo, pues obviamente sigue hacer la división. Al momento de ejecutar la división, voy a sumar 63.2025 más 65.61 más 56.25, y a esa sumatoria le voy a restar el factor de corrección, que era 184.8675, lo cual me dio como 0.195. A este dato se le llama suma de los cuadrados de los tratamientos. Tenemos 3 sumas de cuadrados: totales, tratamientos y error. Ahora, ¿cómo se va a sacar la suma de los cuadrados del error? La suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados del tratamiento me va a dar la suma de los cuadrados del error. En este sentido es 4.625 menos 0.195, que me dio 3.8675. Muy bien. Y vamos con otra tablita. Quiero aclarar que todo este procedimiento es por un problema, ¿de acuerdo? Entonces, si de repente ves en el examen 2 problemas, tienes que notar que al menos deben de haber 2 resoluciones completas del problema. Por allá creo que lo máximo que voy a incluir de ANOVAs en el examen van a ser 2 ANOVAs como máximo. Pues ya lo demás va a ser más Pearson, Spearman, que pues está más sencillito. Bien, vamos a continuar entonces. Ok, vas a sacar primero de la fuente de variación 2 elementos. La fuente de variación va en función de los tratamientos y el error. Son los 2 datos que más te van a servir en este sentido. Bien,
Vamos a sacar primero los grados de libertad del tratamiento. Los grados de libertad del tratamiento dice que es tratamiento -1. Ojo, en este caso, en esta tabla para los grados de libertad, vamos a conocer como tratamiento a cuántas categorías están presentes en la investigación. En este caso, en nuestra investigación, ¿cuántas categorías hay presentes? Hay 3, ¿de acuerdo? Escuela 1, escuela 2 y escuela 3. Son 3 categorías de nuestra investigación. Por lo tanto, los grados de libertad del tratamiento van a ser 3 menos 1, que me dio el 2. ¿Está claro? Bien. En el caso del error, la fórmula para poder sacar los grados de libertad es el número de datos menos el tratamiento, solo que en este caso tratamiento va a estar, solamente para esta situación, tratamiento va a estar diferenciado por K. K y T van a tener el mismo significado, ¿de acuerdo? Entonces, número de datos menos el tratamiento, que eran 3, es 12 menos 3, lo cual me dio 9. Ya tengo los 2 grados de libertad para tratamiento y para error. ¿Por qué necesito los 2, maestro? Porque la tabla viene así. Arriba están los de tratamiento y a la izquierda están los del error. Es decir, se van a cruzar. Ok. Ahora tengo la suma de los cuadrados, que esto ya lo había sacado. Recuerda que para el tratamiento del 0.195 y para el error va a ser 3.8675. Estos datos se van a dividir entre el número de grados de libertad que hay. En el caso de tratamiento, habíamos quedado con 2 grados de libertad. Si tú divides 0.195 entre 2, te va a dar 0.0975. Es la división que se está gestando de los cuadrados medios, ¿de acuerdo? Es suma de cuadrados entre grados de libertad del tratamiento. Ojo, del tratamiento, porque todavía no hemos pasado otra fila, lo cual me dio como 0.0975. Ahora, para sacar el del error, la suma de cuadrados, voy a agarrar la suma de cuadrados del error y la voy a dividir entre el número de grados de libertad. Los grados de libertad para el error fueron 9. Si tú divides 3.8675 entre 9, me va a dar 0.4297. ¿Hasta aquí está claro? Para sacar la razón f, que es el siguiente elemento que vamos a necesitar, solo vamos a hacer una división. Vamos a dividir 0.0975 entre 0.4297. Al hacer esta división, me queda 0.2260. Y ya sacamos nuestra razón f. ¿Está claro? Bien. Vamos entonces a la última parte. Y aquí viene la comprobación de la hipótesis. Esta tablita que ves aquí es la tabla para análisis de varianza, que en este caso es de ANOVA. Si te das cuenta, los grados de libertad están divididos en 2. Tanto tiene grados de libertad la parte de arriba como del lado izquierdo. Entonces yo te había comentado que los grados de libertad para tratamiento eran 2, mientras que los grados de libertad para el error son 9. Al momento de hacer este cruce entre la columna 2 y la fila 9, encuentro que el análisis de varianza de tabla es de 4.256. Ahora, ¿qué dice en ese sentido la hipótesis nula? Dice que se va a rechazar H0 solo si el análisis de varianza o ANOVA calculada es mayor que el análisis de varianza o ANOVA de tabla, el cual se va a calcular por los grados de libertad de tratamiento y los grados de libertad de error, donde B1 es igual a 2 y B2 es igual a 9. Al momento de hacer esa vinculación, entonces me voy a fijar. De hecho, el símbolo está mal, es únicamente lo que va a estar mal, fue la observación que se le hizo a este equipo, pero pues el signo está mal para que me vayas comprendiendo. Al momento de hacer la comparación, vamos a comparar la razón F o el análisis de varianza calculado,
que fue 0.2269, con el análisis de la tabla, que en este caso fue 4.26. ¿Por qué 4.26? Porque en la tabla sí se redondea. Es la única parte donde se va a redondear. En este caso, 4.256 pasó a convertirse en 4.26. ¿De acuerdo? Ahí está. 0.2269 es menor que 4.26. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro supuesto de investigación principal, no es posible rechazar H0. No es posible rechazar H0 porque el dato calculado, el análisis de ANOVA calculado, no fue mayor que el dato de tabla. Por lo tanto, se acepta H0. Es decir, las tres medias de la calificación en cálculo de las universidades que en este caso fueron sometidas a prueba son iguales. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Ejercicio directo para el examen y también les voy a dejar algunos ejercicios de esto para la casa. Muy bien. Entonces, si no hubo ninguna duda, ya podemos continuar con otro tema. ¿Cuándo se utiliza la nova de una vía? ¿Cuándo es necesaria la nova de una vía? La nova de una vía se va a utilizar cuando el instrumento que estamos trabajando manifiesta dimensiones, cuando mi investigación está enfocada no únicamente a una muestra, sino a dos o tres muestras, y cuando el instrumento te lo manifieste, porque inclusive hay instrumentos donde tú haces la búsqueda y el instrumento te pide que exactamente la forma de comprobación de las hipótesis sea la nova. Si el instrumento no te lo pide, pero tiene dimensiones, es ANOVA. Si el instrumento no te lo pide, pero tu hipótesis está planteada en función de que al menos van a estar presentes tres diferentes poblaciones o más, es ANOVA de una vía. Pues muy bien. Ok, por equipos, les voy a pedir en este momento que de acuerdo a lo que ya hemos visto, me manifiesten qué estadístico de prueba están pensando utilizar. Entonces, les voy a dar un minutito para que lo analicen entre ustedes. Y por equipo, quiero escuchar la propuesta de estadístico de prueba a utilizar para que les pueda dar luz verde en esta parte o pues les tenga que rechazar el estadístico que están pensando. Porque el día de hoy pues ya terminamos la metodología. Entonces les doy un minutito, pónganse de acuerdo como equipo, dígame qué estadístico de prueba están pensando utilizar para su tema de investigación para que lo podamos analizar y pues ya veamos hacia dónde nos vamos a vincular. Maestros, son los tipos que vimos en la clase pasada, de los aerotóricos y los otros cuatro, ¿no? Teníamos el chi cuadrada, teníamos Pearson, tenemos Spearman y la nova de una vía. ¿Vale? De esos cuatro, ¿cuál piensa seleccionar el equipo de acuerdo a las características de su tema y a la hipótesis inclusive que ya están manifestando? ¿Hacia dónde están orientando su investigación? Entonces, de esos vamos a seleccionar. Ya de los muestreos, posteriormente les voy a preguntar. De todas maneras, vayan preparándose qué tipo de muestreo teóricamente, digo hipotéticamente, van a llevar, porque sabemos que no es un muestreo real, puesto que el muestreo como tal no se va a llevar a la práctica en función a que no se les va a aplicar directamente a la población inmersa dentro del problema por cuestiones del coronavirus, porque ya estamos de vacaciones, ¿no? Ahí está. Entonces, un minutito, pónganse de acuerdo como equipo. Voy preguntando, equipo que no me pregunte el día de hoy, equipo que ya está, se les acabó su chance para preguntar.
Ok, ya estamos listos entonces. Voy preguntando equipo por equipo y me manifiestas tanto la hipótesis que ya le queda a tu estudio como el estadístico que piensas utilizar. Muy bien. ¿Qué equipo quiere comenzar? Maestro, ¿Ninguno? el de nosotros va a ser el de chi cuadrada. Ok, coméntame la hipótesis, cómo va a quedar para que veamos si concuerda con el estadístico. ¿Cómo, maestro? Necesito conocer la hipótesis de su investigación para ver si cabe con el estadístico que piensan utilizar. Ok, lo voy a buscar. Ok. Recuerden que cada tipo de estadístico tiene diferentes características. En el caso de la chi cuadrada es para datos nominales. Si son datos ordinales, es Pearson, discretos. Si son datos discretos o continuos, únicamente hacia un nivel de relación, es Spearman, para arriba o para abajo. Pearson trabaja las correlaciones mixtas también, pero, y la nova de una vía, pues es por dimensiones. Entonces, todo va en función de tu hipótesis. Maestro, el mío A ver, dígame. va a ser la de Pearson y pues mi hipótesis es correlacional. Dice, existen relación entre las técnicas de motivación al desempeño y el desarrollo de la motricidad. Ok, las técnicas de motivación al desempeño para que quepa Pearson deben ser medidas con números exactos y no con, en este caso, decimales. Y la otra variable que busca relacionar es el desempeño, ¿verdad? ¿Cómo van a medir el desempeño? Pues pretendemos, puede ser con exámenes, con pruebas. Yo creo que el desempeño, para que no te metas en tanto problema, podría ser únicamente con la calificación. Comparar la calificación que el alumno tiene o que la persona tiene en función a lo que te arroja el instrumento. Porque para hacer una hipótesis correlacional, Katia, necesitamos dos números para correlacionar, ¿de acuerdo? En ese sentido, el instrumento que vamos a utilizar nos va a dar un número y este número se va a contrastar con otro. Entonces, el otro que podríamos contrastar para medir el desempeño sería la calificación o una calificación como tal, para que pudiéramos hacer esa correlación. Ahora, si vamos a correlacionar un número entero, la calificación tiene que ser medida en un número entero también, no 9.5, 8.4, no, sino que en números enteros, ¿de acuerdo? Para que la correlación de Pearson se dé. Ahora, si el instrumento nos va a dar decimales, entonces la calificación también se va a presentar como decimales en este sentido. Nada más considerar esta parte. Sin embargo, Pero sí también, podemos utilizar a Pearson, ¿no? sí, pero también te pediría que analices Spearman. Entre esos dos estaría el mejor, porque si bien Pearson va a trabajar de manera muy cerrada, Spearman te da más libertad, pero pues únicamente te permite decir o suben ambas variables o bajan ambas variables. En cambio, Pearson pues te permite hacer la cuestión mixta. Todo va en función de tu hipótesis. Ahí está. ¿Ya hay algún instrumento o propuesta de instrumento, Katia? ¿Todavía? Hay que empezar a checarlo, porque ya estamos Sí, sobre de tiempo de esa hecho, parte. no sé si ya subió la rúbrica para el ordinario. No, pero se los voy a enseñar una vez. Es que la modifiqué, la dejé un poquito más fea, pero bueno. ¿Por qué es así, maestro? Nada más, para que aprendan más de investigación todavía. Dije, necesito que sepan más, que vengan mejor preparados. Es que quiere calificar muchos extraordinarios, ¿verdad? Nada, ni los voy a calificar. Voy a poner un robot a calificar. Así como que este pasa, este no pasa, este pasa, este no pasa. Oigan, nos vamos y volvemos.